soy Miguel Villarmea, monitor en los centros cívicos de A Coruña y vamos con otra clase de control postural. Para la clase de hoy necesitaremos un espacio un poquito amplio donde nos tumbaremos en el suelo en algunos ejercicios, con lo cual necesitaremos o una esterilla o una alfombra. Necesitaremos también una cuerda o un fular o una bufanda. Y luego para las siguientes partes necesitaremos una silla de cocina con respaldo y un palo de escoba sin su cabezal. Bien, en la clase de hoy vamos a tratar varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es unos ejercicios que nos van a venir muy bien para nuestra espalda, para nuestras piernas, ¿vale? Y vamos a utilizar partes de una sesión de yoga. Para ello vamos a utilizar la colchoneta o alfombra y la cuerda o fular o bufanda. Entonces, cogemos ya esos objetos para utilizarlos, pero justamente antes de empezar vamos a hacer un pequeño ejercicio de movilidad articular para preparar un poquito nuestro cuerpo para la sesión. Bien, empezaremos con nuestro pie derecho. Vamos haciendo círculos con el pie, bien amplios. También con los ejercicios de yoga vamos a conseguir unos buenos ejercicios de respiración que hablábamos en la clase anterior de la importancia que tiene en el control y en la higiene postural. Cambiamos el sentido. Cambiamos de pierna. Cambiamos el sentido. Muy bien, nos ponemos 30 veces de puntillas con los pies juntos. Abrimos un poquito piernas y hacemos 30 sentadillas con la espalda bien recta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajar recta. Sé que no baje la espalda hacia adelante. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Juntamos las piernas, agarramos las rodillas y vamos haciendo círculos con las dos rodillas a un lado. Al otro. Las dos hacia afuera. Las dos hacia adentro. Perfecto, manos en la cintura, vamos haciendo círculos bien amplios. Al otro lado. Vamos con torsión a un lado y a otro. Tocamos lateralmente las rodillas. Cruzamos los brazos, bajo, subo. Muy bien, vamos.
Ahora, con nuestros brazos, haciendo giros hacia afuera con nuestras muñecas. Hacia adentro. Flexión, extensión. Muy bien, manos en la cintura, hacemos círculos adelante con los hombros. Hacia atrás. Elevamos 20 veces. Y vamos con la cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Cinco al otro. Decimos que sí. ¿No? Quizás. Muy bien. Pues vamos ahora con una clase, un poquito en este tramo, que son ejercicios de yoga. También es muy bien para cuando estamos así trabajando, ese ratito que parábamos, ¿vale? Cada media hora, cada hora, ese ratito que paramos cada 2 horas o cada hora en el teletrabajo nos viene muy bien para despejar y de paso mover nuestro cuerpo. Vamos a empezar estando sentadas sobre nuestros tobillos, ¿vale? Desde aquí vais a tomar aire elevando vuestros brazos, manteniendo vuestra espalda bien recta y llenando muy bien los pulmones. Lo que haremos será, tomamos aire elevando brazos y soltamos bajando los brazos adelante, ¿vale? Desde aquí vamos a colocarnos con la espalda bien doblada. Luego, desde aquí apoyáis los pies y os colocáis sobre manos y pies, para luego volver a colocarlos con la espalda doblada, volver a colocarla recta sentándonos, elevar, soltar. Vale, lo voy a hacer lateralmente también para que me veáis bien. Yo desde aquí estoy sentado, estoy sentada, tomo aire, me elevo, suelto aire, me siento y llevo las manos adelante, tomo aire, doblo la espalda, veis que está curvada, suelto, la estiro y me pongo sobre los pies para tomar aire y volver a colocarme con la espalda curvada, soltarla, la estiro y me pongo abajo, tomo aire, me elevo sentado, suelto aire, me coloco aquí, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a ir con ello un par de veces. Me coloco sentado, desde aquí tomo aire, elevo brazos, suelto brazos adelante, me siento y estiro bien mi espalda, tomo aire, me coloco a 4 patas, pero con la espalda bien doblada. Soltamos aire, apoyamos los pies, nos colocamos así. Tomo aire bajo, espalda curvada. Suelto aire. Tomo aire. Suelto aire. Y lo vamos a hacer una vez más. Tomáis aire. Soltamos abajo. Tomamos a 4 patas, espalda curvada.
Tomo aire, me apoyo sobre mis piernas y mis manos. Tomo aire, espalda curvada, cuatro patas. Suelto. Tomo aire. Suelto. Muy bien, nos ponemos de pie. Vamos ahora a colocarnos en diferentes posiciones y vamos a mantenerlas a la vez que vamos respirando. Vamos a empezar con uno que en yoga le llaman el guerrero número 1, primero de los guerreros. La posición que tenemos que tener es la siguiente. Abrimos nuestras piernas un poco más de la distancia de nuestra cadera, ¿vale? Desde aquí vamos a colocar el pie derecho rotado hacia afuera. Dobláis la rodilla sin que sobrepase la rodilla, la puntera del pie y las manos hacia arriba, como si estuviésemos aguantando algo, ¿vale? Y nos quedamos ahí durante 5 respiraciones completas. Vamos a repetir para colocarnos bien. Desde aquí abro un poco más que la distancia de la cadera. Roto el pie derecho. La rodilla se dobla sin sobrepasar la puntera. Las manos hacia arriba, mirando hacia las manos. Y respiramos 5 veces profundas. Perfecto, hacemos lo mismo para el otro lado. Es el pie izquierdo el que ahora se rota hacia el lado izquierdo, rodilla, sin sobrepasar la puntera pero doblada. Y desde aquí arriba al cielo. Perfecto. Vamos ahora a colocarnos de la siguiente forma. Nos vamos a colocar tumbados en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra, y vamos a utilizar la cuerda de la que hablábamos, ¿vale? En este caso, yo he cogido una cuerda, os recordamos, ¿vale? Si no, una bufanda, un fular. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocarme tumbado boca arriba, pero me voy a colocar de forma que veáis mis piernas, que es lo que realmente nos va a importar. Bien, vamos a ayudar a soltar un poquito las piernas, que están entumecidas de tanto estar en casa, ¿vale? Y lo que hacemos es, ¿veis que agarro una de las dos piernas con la cuerda, ¿vale? Y la tengo aquí arriba. Lo que trato es de llevarla todo lo que puedo hacia mí sin hacer esfuerzo y manteniendo la rodilla estirada, ¿vale? Pues vamos para allá. Poquito a poco que vaya aflojando la pierna. La llevamos al lateral. Cambiamos, agarramos la otra pierna. Tiramos primero para arriba. Para el lateral. Muy bien, vamos ahora con unos ejercicios que se llaman los grandes ángulos de yoga. Para ello, colocaremos nuestro cuerpo de pie, separados, los pies, todo lo que podáis prácticamente, ¿vale? Voy a utilizar la longitud que tiene esta alfombra.
Vigilar que no resbalen los pies, sobre todo para no hacerles pagar, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar aire, llevaremos los brazos arriba y soltaremos y vamos a llevar las manos a esa línea imaginaria que va de un tobillo al otro. Y desde aquí doblamos los codos hacia atrás. La cosa es intentar colocar nuestro tronco debajo de la cadera, ¿vale? Vamos allá. Tomáis aire, soltáis, colocáis las manos entre los talones en esa línea y desde aquí dobláis los codos hacia atrás. Perfecto, ahora vais a colocar las manos entrelazadas en la espalda, ¿vale? Bajaremos y llevaréis los brazos hacia arriba. Vamos para allá. Bajamos, brazos arriba. Muy bien, colocamos las manos extendidas delante, lo más adelante, lo más abajo que podamos. Una mano a cada pie. Soltamos piernas. Muy bien, vamos con el siguiente. Vamos a colocarnos, voy a hacerlo lateralmente para que me veáis mejor, de rodillas sobre nuestra colchoneta. Vamos con una serie que se llama niño, niño con brazos extendidos y embrión, ¿vale? El niño sería simplemente llevar nuestro cuerpo bajo, ¿vale? Vamos a colocar los brazos extendidos y tratamos que las manos cada vez vayan un poco más adelante. Y ahora llevamos nuestros brazos paralelos al cuerpo, apoyamos nuestra cabeza y nos vamos ya a la posición del embrión. Pues apoyar, si no, la frente. Perfecto. Ahora vamos a hacer unos pequeños estiramientos, pero estos ejercicios, os digo, nos vienen muy bien porque además de mover nuestro cuerpo, cuando estamos a lo mejor mucho tiempo parados en casa, nos sirven para estirar, para fortalecer y para mejorar nuestra circulación sanguínea, además de proteger nuestro cuerpo para prepararlo para el futuro en movimiento. Vamos a estirar muy suavemente, vamos a empezar juntando los dos pies, vamos bien abajo. Agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo. Mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna. Muy bien, entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante. Con la mano derecha agarramos la muñeca izquierda, la llevamos a la derecha. Arriba. Y a la derecha. Vamos con la izquierda, allá, agarramos la muñeca, tiramos hacia la izquierda. Arriba y a la izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha.
izquierda, atrás. Muy bien, pues entonces continuaremos ahora con el siguiente clip de vídeo. Hasta ahora.